Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Jonathan y es un placer para mí estar nuevamente a tu lado. Hoy vamos a realizar un estudio bíblico en el cual queremos enseñar qué es Evangelio. Evangelio proviene del griego evangelion. Significa buenas nuevas, buenas noticias. Al referirnos al Evangelio que el Señor Jesucristo enseñó, se nos habla de la buena noticia del reino de Dios, de las buenas nuevas de salvación. El Señor nos dice que el reino de Dios se ha acercado a nosotros y podemos recibirlo si cambiamos nuestra forma de pensar sobre nuestra relación con Dios y nuestra propia vida, lo que se conoce como arrepentimiento. Dios nos llama a su reino a través de su Hijo Jesucristo, aquí y ahora. Dios nos cambia la vida si creemos en Él, una vida de bendición que Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario. El Señor Jesús se ofreció al Padre por nosotros. Para ello, debía dejar su trono de gloria a cambio de la cruz del Calvario, para pagar por nuestros pecados, porque el hombre no se puede salvar por sí mismo, ni venir a Dios con su propia justicia. Dios Padre aceptó el ofrecimiento de su Hijo por amor a nosotros. Nosotros somos ganados por Jesucristo, por su gracia y amor, tan grande como para hacer lo que Él hizo. Vino al mundo y se hizo hombre. Murió por nosotros en la cruz, resucitando al tercer día y volviendo a su trono de gloria. Ahora esperamos y ansiamos su venida y el establecimiento de su santo reino. No existe religión que haga este planteamiento, no existe esfuerzo humano capaz de salvarnos. No había otra alternativa espiritual de justicia celestial y eterna que la sangre de Cristo Jesús, el pacto de sangre de Dios por nosotros. Sin la sangre de Cristo no hay perdón de pecados y por ello tampoco hay entrada al reino celestial. Sin la cruz no hay salvación. Cuando venimos a la cruz, al mensaje de la cruz, es cuando recibimos la salvación y tenemos entrada al reino de Dios. La buena noticia, la gran noticia, la única noticia, el Evangelio de Jesucristo. El mundo en que vivimos es fruto del pecado, guerras, hambres, enfermedades, injusticia, corrupción, egoísmo, pobreza, leyes contrarias a los mandamientos de Dios. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pecado es no creer en la obra del Hijo de Dios, no creer a Dios, vivir apartado del Padre en nuestra propia mente y en nuestra propia vida. A continuación vamos a explicar qué es Evangelio. Como número 1, diremos: Dios, el creador del universo, nos creó. Dios, nuestro Padre, nos ama y nos ha creado para tener una relación personal con Él. Dios tiene un magnífico proyecto de vida para cada uno de nosotros, junto a Él cada día, disfrutando de su paz y su bendición. Su reino está a nuestro alcance, tanto aquí en la tierra como eternamente, porque la vida no acaba con el paso de este mundo, sino que comienza en Cristo. Hoy, aquí, habitando en nuestros corazones y nuestras vidas, y eternamente en la resurrección, cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo capítulo 28 versículo 20 nos dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, nos dice el Señor Jesús, hasta el fin del mundo. Amén. Como punto 2, el hombre. El hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, pero el hombre ha decidido vivir separado de Dios como consecuencia de su propio pecado, por lo que está separado de Dios. El hombre es pecador
porque no ama a su Padre y se rebela contra Él. El mundo en que vivimos es viva prueba de ello. Hoy en día tenemos robos, asesinatos, fornicación, adulterio, homosexualismo, borracheras, hechicerías. Todo esto va en contra de Dios, y aún así este mundo lo practica como si no pasara nada. Todo está bien, dicen. Vivamos, comamos, bebamos, que mañana moriremos, dice el mundo, y la cosa no es así, hermanos. Las cosas de Dios no funcionan así. Pero hay una solución que comienza cuando creemos en Cristo, cuando creemos a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como número 3, Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el único camino a Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Dios nos da a su Hijo como Salvador universal, quien para salvarnos tuvo que morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día de entre los muertos. Dios perdona nuestros pecados cuando creemos en la obra de su Hijo Jesucristo. Si creemos en su obra redentora en la cruz, creemos a Dios y recibimos la salvación disponible para toda persona, de toda nación, cultura, raza, fe, color y época. No podemos justificarnos ni reconciliarnos con Dios por nuestros propios esfuerzos, obras, acciones o religiones, sino aceptando únicamente a su Hijo Jesús. La muerte de cualquier otra persona no tiene validez como expiador de nuestros pecados, solo la del Señor Jesucristo, porque su Espíritu es eterno, porque es Dios mismo hecho carne. La solución de Dios al problema universal del hombre es creer en la obra de su Hijo Jesús en la cruz, que manifiesta su amor por nosotros, dándonos su paz y bendición aquí en nuestra vida diaria y esperanza para la entrada en el reino del Señor Jesús, un nuevo cielo y una nueva tierra. Primera de Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos. Juan capítulo 14 versículo 6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Punto número 4. Arrepentimiento. Arrepintiéndonos, recibimos a Jesucristo por fe y nos reconciliamos con Dios, cambiando nuestra mente, naciendo de nuevo del Espíritu Santo, siendo limpiada nuestra conciencia, viviendo una vida de bendición conforme a la palabra de Dios, teniendo una amistad personal con Él, recibiendo la paz de Dios cada día, en todo momento. Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Lucas capítulo 11 versículos 11 al 13 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O un pescado en lugar una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 5. Nuevo nacimiento. El hombre está muerto al Espíritu de Dios porque prefiere vivir sin Él, pero cuando se da cuenta que su soledad, que su amargura, que no encuentra cómo llenar ese vacío, entonces ahí, cuando siente todo eso, le abre el corazón
al Señor. Y si se enamora de Dios en Cristo, entonces recibe al Espíritu Santo, porque el hombre necesita nacer de nuevo, de lo alto. Cuando una persona ha nacido del Espíritu de Dios, es una nueva persona. La palabra de Dios comienza a ser una realidad en su vida. Es como si le diésemos vista a un ciego de nacimiento. Nosotros somos ciegos espirituales de nacimiento. Cuando Dios nos abre nuestros ojos, nos está enseñando en realidad que necesitamos ver la vida eterna, que es la espiritual. Él nos enseña su mente para que la recibamos. Si sentimos que le queremos y le echamos de menos por el vacío existencial, espiritual que traemos en nuestras almas desde antes de la fundación del mundo, incluso cuando no tenemos uso de razón, Dios ha previsto que le conozcamos a Él como tal, como Él es. Juan capítulo 3, versículo del 3 al 8. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde va ni de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué privilegio, hermanos, poder vivir hoy con Dios mediante este nuevo nacimiento por fe en el Espíritu Santo, mediante el entendimiento espiritual. Que Él comparta tu vida contigo. Él es tu mejor amigo. La nueva vida con Jesucristo nos convierte en sus discípulos, su iglesia, la esposa de Dios por la que Él ha dado su vida en la cruz. Hermano y hermana, Dios te ama, búscalo mientras pueda ser hallado, llámale en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Con esta maravillosa enseñanza llegamos al final del podcast de hoy, esperando que haya sido de bendición y edificación para tu vida. No olvides descargarlo y compartirlo, además de seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Fuerte abrazo para todos, para todas, de vuestro hermano y amigo Jonathan Garranchán. Bendiciones para todos.